Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo trabajar medidas complejas e incomplejas. Cómo expresar una medida de forma compleja, de forma incompleja y cómo convertirla de una forma o de otra dentro del sistema métrico decimal. Pero para ello debemos de tener claro qué es una medida expresada en forma compleja y qué es una medida expresada en forma incompleja. En forma compleja es siempre que nos encontremos medidas expresadas en dos o más unidades. Como veis aquí tenemos este ejemplo, esta medida que son 8 kilómetros, 6 hectómetros y 3 metros. Como veis es una medida que está expresada en 3 unidades. Siempre que tengamos una medida expresada en dos o más unidades, esta forma de expresar una medida se le llama forma compleja. Mientras que la forma incompleja es cuando expresamos la medida solamente con una unidad. Aquí tenemos esta medida que está expresada en una sola unidad, que es 8.603 metros. Está expresado solamente en metros, mientras que aquí está expresado en kilómetros, hectómetros y metros. Está expresado en 3 unidades. Es la misma medida, solo que aquí expresada en 3 unidades, por eso está expresada en forma compleja, mientras que aquí está expresada solamente en una unidad, por eso está expresado en forma incompleja. Esta es la diferencia que existe de las dos expresiones, de las dos medidas, medidas en forma compleja y medidas en forma incompleja. Y ahora vamos a aprender cómo convertir una medida incompleja en compleja y cómo convertir una medida compleja en incompleja. Y para ello nos vamos a ayudar de la tabla. Aquí nos encontramos con esta tabla que, si la observamos, tenemos unas expresiones, tenemos unas medidas que están expresadas en forma incompleja y aquí tenemos otras medidas expresadas en forma compleja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estas que están en forma incompleja las vamos a poner de forma compleja y viceversa. Estas expresiones, estas medidas que están en forma compleja las vamos a expresar de forma incompleja, teniendo en cuenta la magnitud con la que estemos trabajando, porque aquí tenemos dos escalas, dos magnitudes, la de la longitud y la de la masa. Así que cuando estemos trabajando con longitud, trabajaremos con la escala de la longitud. Y cuando estemos trabajando con masa, con los gramos, tendríamos que observar la escala de los gramos. Bueno, entonces, ¿cómo expresamos esta medida, 8.603 metros, que está puesta de forma incompleja? ¿Cómo la expresamos de forma compleja? Nos ayudamos de la tabla. Yo coloco y observo la última unidad, la última cifra de la cantidad, que es el número 3, lo tengo que colocar debajo de la columna de los metros. Me voy a los metros, que estaría aquí, y colocaría el 3. Y el resto de las cifras del número lo voy colocando en las columnas de la izquierda. O sea, el 0 iría en esta columna, el 6 iría en esta y el 8 iría en esta. Una vez que ya he colocado todas las cifras de la medida, lo único que tengo que hacer es leerla. Como estamos con la magnitud de la longitud, me voy a la escala de la longitud y diría 8 kilómetros, 6 hectómetros, 0 decámetros, no hay ningún decámetro, por lo tanto no hay que ponerlo, y 3 metros, ¿Eso qué quiere decir? Que esta expresión en forma incompleja, el 8.603 metros, expresada en forma compleja sería 8 kilómetros, 6 hectómetros y 3 metros. Si observamos ahora esta medida, vemos que es un número decimal, entonces el número que acompaña a la coma es el número que tenemos que colocar en la columna de la medida que se encuentra expresada.
Si yo tengo 7, así yo lo tengo expresado en gramos, pues este 7 lo pongo en la columna de los gramos. Lo tengo que colocar aquí, el 7 y la coma. Y ahora los números que se encuentran a la izquierda lo coloco debajo de las columnas siguientes, sería aquí el 2 y aquí el 5. Y este 2 que está detrás de la coma lo colocaría en la columna de la derecha. Ya tengo expresado, ya tengo colocado esta medida en la tabla. Y ahora, ¿cómo la leemos en forma compleja? Pues sería 5 hectómetros, perdón, hectómetros no, ¿veis? Ya me he confundido. Estoy en la magnitud de la masa, en los gramos. Entonces sería 5 hectogramos. 5 hectogramos, 2 decagramos, 2 decagramos, 7 gramos y 2 decigramos. 2 decigramos. Ya tengo expresada toda esta medida incompleja en forma compleja. Y así haría con el resto. Me fijo el número que tiene la coma y ese es el que coloco en la columna de la medida. En este caso de los metros. Sería 9, aquí estaría 9, coloco el 1 en la siguiente columna, el 6 en la columna de la derecha y el 3 en el siguiente. Ya lo tengo colocada toda la medida y ahora lo leo. Sería en este caso estoy trabajando con los metros. Sería un decámetro, 9 metros, 6 decímetros y 3 centímetros. Y ya lo tendría expresado de forma compleja. ¿Veis que no es difícil si nos ayudamos de la tabla? Vamos con el último. Tengo esta expresión en forma incompleja y la quiero expresar de forma compleja. Siempre el número que acompaña a la coma lo coloco en la unidad que esté expresada la medida. Entonces en este caso está expresado en gramos, pues el 4 lo coloco en la columna de los gramos. Y lo siguiente en las siguientes columnas, el 2, el 5 y el 7. Y ya no tengo nada más que leerlo. 4, en este caso estamos con la masa, sería 4 gramos, 2 decigramos, 5 centigramos y 7 miligramos. 7 miligramos. Y ya tendría toda esta unidad, esta medida, que está en forma incompleja, la tendría expresada de forma compleja. Y ahora, ¿cómo lo haríamos al contrario? Pues observo la expresión compleja, en este caso son 4 kilómetros, 2 hectómetros, 2 decámetros y 5 metros. Pues cada una de estas unidades las coloco debajo de sus columnas. Si yo tengo 4 kilómetros, me voy a los kilómetros y lo coloco. Tengo 4 kilómetros, 2 hectómetros debajo de la columna de los hectómetros, 2 decámetros en la columna de los decámetros y 5 metros en la columna de los metros. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me está diciendo que esta expresión que está expresada en forma compleja la ponga en forma incompleja en kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jugar con la coma. Tengo que colocar la coma en la unidad que yo quiero expresar. Si yo la quiero expresar en kilómetros, coloco la coma justo en la columna de los kilómetros. Y ya el número que me quedaría sería 4,225 kilómetros. Esta expresión compleja sería incompleja expresada en kilómetros de esta forma. Vamos a observar este ejemplo. Hago lo mismo, 3 decagramos. Me voy a la columna de los decagramos y lo coloco el 3. Después el 8 gramos en la columna de los gramos y el 7 decigramos en la columna de los decigramos. 7. Una vez que ya los tengo, observo y veo a qué los quiero expresar. Los quiero expresar en gramos. ¿Qué es lo que ocurre? Me voy y pongo la coma en la columna de los gramos, o sea, la coloco aquí. ¿Y qué número se me queda? 38,7. Entonces, en forma incompleja sería 38,7. Ya tendría expresada esta medida en forma compleja, lo tendría expresado en forma incompleja en gramos.
Si observo este, como veis, es también fácil, simplemente ahora es trabajar con la coma. Un decámetro, me voy a la columna de los decámetros y lo coloco, un decámetro. 2 metros, me voy a la columna de los metros y coloco el 2. Y 3 decímetros, me voy a la columna de los decímetros y coloco el 3. Observo en qué los quiero expresar. Los quiero expresar en centímetros. Pues me voy a la columna de los centímetros. Y en los centímetros donde tengo que colocar la coma. ¿Qué ocurre? Que ahí no hay ningún número, entonces tengo que completar los huecos colocando un 0. ¿Qué número se me quedaría? Pues se me quedaría este número complejo expresado en incomplejo en centímetros, sería 1230. ¿Veis? Si observamos el último ejemplo, aquí tengo 4 gramos, voy a subir un poquito, aquí tengo 4 gramos, me voy a los gramos, 4, 2 centigramos, esta es la columna de los decigramos, tengo que gastar cuidado, aquí tenemos centigramos, me voy a la columna de los centigramos y sería el 2, me dejo este libre. Y 3 miligramos me voy a la columna de los miligramos, que sería este. Y me dice que lo exprese, esta expresión de forma compleja, que lo exprese de forma incompleja en hectogramos. Esto, en hectogramos, ¿cuánto será? Me tengo que desplazar, irme a la columna de los hectogramos y ahí colocar la coma y completar todos los huecos que tenga libre. Aquí tenía solamente un solo hueco y solamente pusimos un 0. Aquí tengo que completar esta columna, tengo que completar esta y también tengo que completar esta. Entonces, el número expresado en forma incompleja en hectogramos sería 0,04023. Ese número incomplejo sería este en forma compleja. ¿Veis? Con la ayuda de la tabla es muy fácil, simplemente vamos colocando los números en las columnas pertinentes. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.